Bienvenidos a Expediciones sin Retorno, donde no todos vuelven para contarlo. El 24 de marzo de 1500, en algún punto del Atlántico Sur, 13 navíos portugueses navegaban en formación hacia la India. A bordo del buque insignia, el capitán Pedro Álvarez Cabral observaba el horizonte con la satisfacción de quien ha emprendido la ruta más ambiciosa de su reino. Pero al amanecer, esa certeza se quebró. Uno de sus barcos había desaparecido sin dejar rastro. No había habido tormenta, ni vientos contrarios, ni señal de socorro. La nave de Vasco de Ataíde, con 150 hombres a bordo, se había esfumado en la inmensidad del océano como si el mar la hubiera tragado en silencio. El cronista Pero Vaz de Camina, testigo ocular, escribiría después: en la noche del lunes, al salir el sol, se perdió Vasco de Ataíde de la flota sin que hubiera vientos fuertes ni contrarios que pudieran causarlo. El capitán hizo todo lo posible por encontrarlo, pero nunca volvió a aparecer. ¿Qué pudo haberle ocurrido a una embarcación de la talla de aquella nao, en aguas abiertas y con una tripulación experimentada? Ataíde no era un marino cualquiera. Pertenecía a una familia noble portuguesa, aunque marcada por el estigma de la ilegitimidad. Hijo del abad de Penalba, había crecido a la sombra de un linaje que lo reconocía a medias, y ese viaje representaba su oportunidad de forjar un nombre propio en la epopeya de los descubrimientos. Pero el océano no distingue de linajes. Aquella mañana, cuando la flota se reagrupó y el navío de Ataíde no respondió a las señales, el capitán Cabral ordenó una búsqueda que duró horas. Los hombres escrutaron el horizonte en todas direcciones, pero el Atlántico, vasto y despiadado, no devolvió ni un mástil, ni un casco, ni un cuerpo. Solo el silencio de las olas. La desaparición de Vasco de Ataíde no solo es un misterio marítimo, es la primera gran pérdida humana de una expedición que cambiaría la historia del mundo. Días después, la misma flota, desviada por las corrientes, tocaría por accidente las costas de lo que hoy es Brasil, convirtiéndose en los primeros europeos en pisar esas tierras. Pero ese hallazgo monumental ocurrió sin los 150 hombres que ya no estaban. Habían naufragado, los había atrapado una corriente imprevista, o acaso la nave se incendió en la noche, consumiendo cualquier evidencia en el agua. Los registros de la época no ofrecen respuestas. Solo queda la imagen de ese barco perdido, navegando a la deriva hacia un destino que ningún mapa podía predecir, mientras sus tripulantes miraban al cielo buscando una señal que nunca llegó. Lo que hace escalofriante este episodio es que no hubo un momento de caos, ni un grito, ni una batalla contra los elementos. La nave de Ataíde desapareció en una noche aparentemente tranquila, en la que el mar dormía y el viento apenas susurraba. Para quienes la vieron partir el día anterior desde Cabo Verde, rumbo a lo desconocido, la ausencia fue más inquietante que cualquier tormenta, porque el océano no siempre ataca con furia, a veces simplemente se lleva lo que quiere sin dejar explicación. Y así Vasco de Ataíde se convirtió en uno de los primeros nombres de una larga lista de desaparecidos en el Atlántico. Un recordatorio de que, en la era de los grandes descubrimientos, la frontera entre la gloria y el olvido podía cruzarse en una sola noche, sin testigos, sin rastro y sin retorno. Para entender la magnitud de la pérdida, hay que imaginar la escala de aquella empresa. 13 naves, 1500 hombres, 3 años de provisiones, la armada más poderosa que Portugal había lanzado jamás hacia el Índico. Cada barco era un mundo flotante, una comunidad de marineros, soldados y clérigos que habían dejado atrás sus vidas para perseguir especias y almas que convertir. Y en ese universo de madera y velamen, una sola nave desapareció sin dejar rastro, como si el océano se la hubiera tragado entera, con sus 150 tripulantes y sus cañones, sin siquiera un grito, sin un mástil flotando para contar la historia. La noche del 24 de marzo de 1500 fue, según los registros, extrañamente tranquila. No hubo tormenta, no hubo viento traicionero, no hubo señal de alarma. La nave de Vasco de Ataíde navegaba en la retaguardia de la flota, siguiendo la ruta que Cabral había trazado hacia el suroeste para aprovechar los vientos alisios. Al amanecer, el horizonte estaba vacío. Los vigías del buque insignia escrutaron el mar durante horas, pero solo encontraron la inmensidad gris. Cabral ordenó maniobras de búsqueda, disparos de cañón, señales de humo, todo en vano. La disciplina de la flota se rompió momentáneamente porque en el mar, la desaparición de un barco sin causa aparente es un recordatorio de la fragilidad de la navegación.
No hay enemigo visible, no hay error humano que señalar, solo la certeza de que el océano puede decidir, en silencio, quién regresa y quién no. Lo más inquietante de este episodio es lo que no se dice. Los cronistas de la expedición, tan meticulosos con los detalles de las escalas, los avistamientos y las ceremonias religiosas, apenas dedican unas líneas a la desaparición de Vasco de Ataíde. El propio Pero Vaz de Caminha, el escribano que dejaría un testimonio invaluable del descubrimiento de Brasil, menciona el hecho con una frialdad que hoy nos estremece. El capitán hizo todo lo posible por encontrarlo, pero ya no apareció. No hay hipótesis, no hay lamento, no hay juicio. En aquella época, perder un barco en alta mar era un riesgo aceptado, un costo de la empresa imperial. Pero esa brevedad oficial contrasta con el drama humano. 150 hombres que zarparon con la promesa de riqueza y gloria, y que se convirtieron en estadística, en una anotación al margen de la historia, mientras el resto de la flota continuaba su viaje hacia Brasil, sin saber que lo que encontraron allí cambiaría el mundo. La desaparición de la nave de Ataíde no fue un hecho aislado, sino el primer eslabón de una cadena de catástrofes que marcaría la expedición de Cabral. Apenas semanas después, la flota perdería 4 naves más en el Cabo de Buena Esperanza, en tormentas que sí dejaron testigos y náufragos. Pero el caso de Ataíde es distinto. No hubo tormenta, no hubo supervivientes, no hubo explicación. Esa ausencia de causa convierte su historia en un símbolo de la era de los descubrimientos, cuando el mapa del mundo aún tenía zonas en blanco y el océano era un territorio de misterio donde podían ocurrir cosas que desafiaban la lógica. Hoy los historiadores barajan teorías. Un incendio a bordo, un error de navegación que los desvió hacia aguas desconocidas, una corriente que los arrastró lejos de la ruta. Pero ninguna hipótesis ha sido confirmada, y lo que queda es la imagen de una nave que se desvanece en la noche atlántica, llevándose con ella las voces de 150 hombres que nunca llegaron a la India y que nunca regresaron a Portugal. Mientras el océano se tragaba a Vasco de Ataíde sin dejar rastro, la flota de Cabral continuaba su rumbo, ignorante del destino de sus compañeros. La desaparición no fue un incidente aislado, fue el primer presagio de una travesía donde la muerte se volvería compañera constante. Los marineros, curtidos en mares peligrosos, sabían que el Atlántico no perdona errores, pero la ausencia de tormentas hacía el suceso aún más inquietante. No hubo señal de socorro, ni restos de madera, ni cuerpos flotando, solo el vacío donde antes navegaba la nave. La tripulación del buque insignia miraba el horizonte con una mezcla de superstición y temor, preguntándose si ellos serían los siguientes en desaparecer sin explicación. La investigación a bordo, si puede llamarse así, fue breve y desesperada. Cabral ordenó maniobras de búsqueda durante horas, pero el mar no devolvió nada. Los cronistas de la expedición, como Pero Vaz de Caminha, registraron el hecho con la frialdad de quien documenta una pérdida inevitable, pero entre líneas se adivina el impacto psicológico. La moral de la flota se resquebrajó. No era solo la pérdida de un navío y su tripulación, era la evidencia de que el océano podía cobrarse vidas sin previo aviso, incluso en condiciones favorables. La disciplina y la fe en la misión, que habían sido el motor de la partida desde Lisboa, ahora cargaban con una sombra de duda. Los hombres comenzaron a mirar las estrellas con menos certeza, y el silencio en las cubiertas se volvió más pesado. Lo que vino después solo agravó la incertidumbre. Apenas días más tarde, el 22 de abril de 1500, la flota avistó tierra, un monte verde y desconocido que no estaba en ningún mapa. Era Brasil, aunque nadie lo supiera en ese momento. La desaparición de Ataíde, que parecía una tragedia aislada, se transformó en un giro del destino. Sin quererlo, Cabral había llegado a un continente nuevo y la ruta hacia la India quedó alterada para siempre. Pero mientras los marineros celebraban el hallazgo, no podían evitar preguntarse, ¿qué habría pasado si Vasco de Ataíde estuviera allí? Habría cambiado el rumbo de la historia. La respuesta se perdió en el Atlántico, junto con el barco y sus 150 almas, dejando una pregunta que la historia nunca pudo responder.
La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado, sino el primer eslabón de una cadena de misterios que marcaron la era de los descubrimientos. Los cronistas de la época, acostumbrados a registrar tormentas y naufragios, no encontraron explicación para aquella pérdida. Sin vientos contrarios, sin señales de socorro, el navío simplemente se desvaneció en la inmensidad oceánica. Los marineros de Cabral, supersticiosos y devotos, murmuraron durante días sobre presagios y castigos divinos, mientras el capitán ordenaba maniobras de búsqueda que solo devolvían el eco del silencio. Lo que pocos saben es que aquella expedición ya cargaba con un augurio funesto. Antes de zarpar de Lisboa, Cabral recibió instrucciones del rey Manuel y de evitar las aguas peligrosas de la costa africana, pero también de mantenerse alejado de las costas de Brasil, que los tratados reservaban a Castilla. La ruta hacia el sur, sin embargo, era un laberinto de corrientes y nieblas donde los mapas terminaban y comenzaba la leyenda. Vasco de Ataíde, un capitán veterano pero de linaje manchado por la ilegitimidad, había aceptado el mando de su nave con la promesa de redimir su nombre. Esa ambición personal, quizás, lo llevó a separarse de la flota en busca de un atajo que nunca encontró. El 23 de marzo, un día antes de la desaparición, la flota había fondeado en Cabo Verde para reparar velas y aprovisionarse de agua. Allí, según los registros de a bordo, Vasco de Ataíde discutió con un piloto sobre la posición exacta del archipiélago de San Brandán, unas islas fantasma que los navegantes creían ocultas en el Atlántico. La discusión subió de tono y algunos testigos afirmaron que el capitán, herido en su orgullo, decidió demostrar su pericia navegando en solitario durante la noche. Esa decisión, nacida de la terquedad y el deseo de gloria, lo separó de la protección del grupo y lo lanzó a un océano que no perdonaba errores ni arrogancias. Cuando la flota de Cabral llegó a Brasil el 22 de abril, la noticia del continente nuevo eclipsó por completo el misterio de la nave perdida. Los escribanos redactaron cartas al rey describiendo las palmeras, los papagayos y los indígenas con plumas, pero ninguno mencionó el destino de Vasco de Ataíde. Pasaron los siglos y su nombre se convirtió en una nota al pie en los libros de historia, una anécdota para eruditos. Sin embargo, hay algo profundamente humano en su historia, la de un hombre que en un momento de debilidad eligió la soledad del mar sobre la seguridad de la manada, y cuyo destino se convirtió en un recordatorio de que incluso en la era de los grandes descubrimientos, el océano guardaba secretos que ni los reyes ni los navegantes podían descifrar. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado, sino una pieza en el rompecabezas de la era de las exploraciones, donde el Atlántico era un territorio tan vasto como despiadado. Su nave, la capitana de una flota de 13 barcos, se separó del grupo en una noche sin vientos adversos, un misterio que desafía la lógica náutica. Ni siquiera el cronista Pero Vaz de Camina, meticuloso en sus registros, pudo ofrecer una explicación más allá de la pérdida. Se perdió sin que hubiera vientos fuertes ni contrarios que pudieran causarlo. Esa frase, escrita en la carta del descubrimiento, se convertiría en el epitafio de un hombre del que apenas conocemos su nombre, su origen bastardo y su destino trágico. Lo que hace aún más inquietante la historia es el contexto de la expedición. Cabral partió de Lisboa el 9 de marzo de 1500 con la misión de seguir la ruta de Vasco da Gama hacia la India, llevando consigo a 1500 hombres, entre marineros, soldados y clérigos. La flota se detuvo en Cabo Verde el 23 de marzo, y fue al día siguiente, justo cuando se reanudaba la travesía hacia el sur, que Vasco de Ataíde y sus 150 tripulantes desaparecieron. La pérdida de una nave de ese tamaño no era un simple contratiempo. Significaba la reducción de un 10% de la fuerza expedicionaria, una herida en la moral y en los recursos. Cabral ordenó una búsqueda exhaustiva, pero el océano en su inmensidad se tragó toda evidencia. Hoy, más de 500 años después, el caso de Vasco de Ataíde permanece en los archivos como una nota al margen de la historia, una anécdota para eruditos. Sin embargo, hay algo profundamente humano en su historia, la de un hombre que en un momento de debilidad eligió la soledad del mar sobre la seguridad de la manada,
y cuyo destino se convirtió en un recordatorio de que incluso en la era de los grandes descubrimientos, el océano guardaba secretos que ni los reyes ni los navegantes podían descifrar. Su nombre, apenas un susurro en los documentos de la época, nos invita a preguntarnos qué ocurrió realmente aquella noche. ¿Fue un motín silencioso, una traición, un error fatal, o simplemente la furia de un mar que aún no estaba dispuesto a ser conquistado? Para entender lo que se perdió aquella noche, hay que retroceder unas horas. El 23 de marzo de 1500, la flota de Cabral había zarpado de Cabo Verde, el último bastión portugués en África antes de lanzarse al vacío del Atlántico. 13 naves cargadas con provisiones, armas y la ambición de una corona que buscaba la ruta de las especias. Vasco de Ataíde, un capitán de sangre noble pero bastarda, comandaba una de esas naves. Su tripulación, 150 hombres, marineros endurecidos, soldados y aventureros que habían dejado atrás todo lo conocido. Ninguno de ellos sospechaba que aquella sería su última noche sobre las olas. La disciplina era férrea. Los navíos debían mantener la formación, encender faroles al caer la noche y responder con señales luminosas ante cualquier eventualidad. Pero el océano, ese enemigo silencioso, no necesitaba de tormentas para cobrar su tributo. El amanecer del 24 de marzo reveló una ausencia que heló la sangre de los marineros. Vasco de Ataíde no estaba. Su nave, la más cercana a la retaguardia según los registros, había desaparecido sin dejar rastro. El cronista Pero Vaz de Camina, testigo ocular de la expedición, escribió con precisión quirúrgica. En la noche del lunes, al amanecer, se perdió Vasco de Ataíde de la flota sin que hubiera vientos fuertes ni contrarios que pudieran causarlo. Cabral, un líder que no toleraba la incertidumbre, ordenó maniobras de búsqueda inmediatas. Las naves viraron, desplegaron velas y recorrieron millas en círculos concéntricos, buscando un mástil, un casco, un resto de madera, cualquier señal entre la inmensidad gris. Pero el Atlántico en esa latitud es un vacío perfecto, un espejo líquido que no devuelve nada. Tras horas de esfuerzo infructuoso, Cabral tomó una decisión que definiría su destino: seguir adelante. La misión a la India pesaba más que la vida de 150 hombres y su capitán. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un simple accidente náutico. Fue un misterio que desafió las leyes de la navegación y la lógica misma. No hubo tormenta, no hubo señal de socorro, no hubo restos flotantes. Los barcos de la época eran robustos, capaces de soportar embates, y la ruta de Cabral era conocida, trazada por anteriores expediciones portuguesas hacia el sur. Lo que hace aún más inquietante el caso es el contexto. La flota continuó su viaje y, días después, avistó por accidente la costa de Brasil, un hallazgo que cambiaría la historia del mundo. Pero ese momento de gloria quedó manchado por la sombra de Ataíde. Desapareció su nave por un error de navegación, por un motín silencioso que se llevó el barco a otro rumbo, o fue tragada por alguna corriente imprevista. Los documentos de la época no ofrecen respuestas, solo el silencio de un mar que se traga los secretos con la misma facilidad con que se traga los barcos. Lo que sabemos y lo que no convierte a Vasco de Ataíde en una figura trágica y fascinante. Hijo ilegítimo de un abad, cargaba con un linaje manchado y la necesidad de demostrar su valía en el mar. Su desaparición no solo borró su vida, sino que silenció cualquier posibilidad de gloria. Mientras Cabral y sus hombres alcanzaban la India y aseguraban su lugar en los anales del Imperio portugués, Ataíde se convirtió en una nota al margen, un nombre en una lista de desaparecidos. Pero su historia nos recuerda que la era de los descubrimientos no fue solo triunfo y cartografía. Fue también un juego mortal donde el océano cobraba peajes invisibles. Cada barco que cruzaba el Atlántico llevaba consigo la certeza de que el regreso no estaba garantizado. Y Ataíde, con sus 150 hombres, quedó atrapado en esa apuesta, un recordatorio de que, incluso en la cúspide de la exploración humana, la naturaleza podía borrar una existencia completa sin dejar la más mínima huella. Pero la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un simple accidente náutico. Fue el primer acto de un drama que se desarrollaría en los siglos venideros.
En 1500, el Océano Atlántico era una frontera impredecible, donde las cartas de navegación se basaban en la experiencia y la superstición tanto como en la ciencia. Los vientos alisios, que habían impulsado a Colón hacia el oeste apenas 8 años antes, eran fuerzas que los marineros temían y respetaban en igual medida. La flota de Cabral, compuesta por 13 naves y más de 1.200 hombres, había partido de Lisboa con la misión de seguir la ruta de Vasco da Gama hacia las Especias de la India. Pero el destino caprichoso tenía otros planes. En lugar de bordear África, las corrientes y los vientos los empujaron hacia el oeste, hacia tierras que ningún europeo había pisado. Y en esa deriva, Ataíde se convirtió en la primera baja de una travesía que cambiaría el mapa del mundo. La noche anterior, la flota había zarpado de Cabo Verde, el último bastión conocido antes de lanzarse al vacío atlántico. Los marineros de Ataíde, 150 hombres, habían cargado provisiones para una travesía que se estimaba en meses: galletas de marinero, carne salada, agua en barriles de madera. Pero el mar, en su inmensidad, no perdona los errores de cálculo. Al amanecer del 24 de marzo, cuando el sol tiñó de rojo el horizonte, la nave de Ataíde simplemente ya no estaba. No hubo tormenta, no hubo señal de socorro, no hubo restos flotando. Fue como si el océano se la hubiera tragado sin dejar rastro, un vacío que desconcertó a Cabral y a sus pilotos, quienes buscaron durante días sin éxito. La crónica de Pero Vaz de Camina, el escribano que documentó cada movimiento de la expedición, registró el hecho con una frialdad que contrasta con el horror implícito. El capitán hizo todo lo posible por encontrarla, pero no apareció más. Lo que hace especialmente inquietante esta desaparición es que no fue la única. A lo largo de los siglos, el Atlántico ha reclamado cientos de barcos sin explicación, desde la flota perdida de Ponce de León hasta los buques fantasmas del Triángulo de las Bermudas. Pero el caso de Ataíde tiene un matiz particular. No ocurrió en una ruta desconocida, sino en una que ya había sido transitada por Colón y otros exploradores. ¿Qué pudo haber pasado? Las teorías van desde un motín que desvió la nave hacia aguas desconocidas, hasta un incendio a bordo que consumió el barco antes de que pudieran lanzar botes salvavidas. También existe la posibilidad, más sombría, de que los vientos alisios los arrastraran hacia el sur, donde las corrientes del Atlántico Sur los habrían llevado a la deriva durante semanas, hasta que el hambre y la sed diezmaran a la tripulación, y el barco, sin manos que lo gobernaran, se convirtiera en un ataúd flotante. La desaparición de Vasco de Ataíde no solo es un misterio histórico, sino también un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza implacable. En la era de los descubrimientos, cada viaje era una apuesta contra lo desconocido, y los marineros lo sabían. Las crónicas de la época están llenas de relatos de barcos que se perdieron en la mar, de tripulaciones que murieron de escorbuto o que fueron capturadas por pueblos hostiles. Pero hay algo particularmente trágico en la historia de Ataíde. No dejó un legado tangible, ni un diario, ni una carta, ni un descendiente que contara su versión. Solo queda el registro escueto de Camina y el eco de una pregunta que nunca tendrá respuesta. Quizás, en algún lugar del fondo del Atlántico, reposan los restos de su navío, cubiertos de coral y tiempo, esperando que algún día la tecnología moderna los descubra y finalmente podamos cerrar una página que lleva más de 5 siglos abierta. Pero la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un simple accidente náutico. Fue una advertencia silenciosa de que el Océano Atlántico, ese lienzo azul que los portugueses creían dominar, guardaba secretos que ningún mapa podía prever. En la madrugada del 24 de marzo, el viento soplaba suave y constante, sin amenazas en el horizonte, y sin embargo, un navío entero con 150 almas se esfumó sin dejar rastro. Cabral, un capitán obsesionado con la disciplina y el orden, ordenó a sus pilotos rastrear la zona durante horas, pero el mar devolvió solo silencio. La tripulación, que hasta entonces había cantado salmos y contado historias de santos para combatir el miedo, comenzó a murmurar sobre maldiciones y designios divinos. ¿Qué fuerza pudo arrebatar una nave en condiciones tan benignas?
Las crónicas no mencionan tormentas, ni piratas, ni motines, solo una desaparición que desafiaba toda lógica. La respuesta, siglos después, sigue siendo un rompecabezas. Los historiadores han barajado hipótesis que van desde un error de navegación que alejó a la nave de la flota hasta una corriente traicionera que la arrastró hacia aguas desconocidas, donde los arrecifes de coral o los bancos de niebla pudieron devorarla sin dejar testimonio. Pero hay un detalle que pocos consideran: el propio Vasco de Ataíde no era un marino cualquiera. Hijo ilegítimo de un abad, cargaba con un linaje marcado por la ambición y las sombras de la corte portuguesa. ¿Fue su desaparición un accidente o un ajuste de cuentas político disfrazado de tragedia marítima? La expedición de Cabral no solo buscaba especias, transportaba también tensiones entre nobles, mercaderes y capitanes que competían por el favor del rey Manuel I. Un hombre con su apellido, desaparecido en circunstancias tan convenientes, alimenta la sospecha de que el océano no siempre es el único culpable. Lo que hace aún más perturbadora esta historia es el contexto en el que ocurrió. Esa misma flota, apenas unos días después, tocaría por accidente las costas de Brasil, un hallazgo que cambiaría el mapa del mundo. Los portugueses, que zarparon buscando la ruta de las especias hacia la India, se toparon con un continente desconocido, y ese descubrimiento eclipsó por completo la pérdida de un barco. En la carta de Pero Vaz de Caminha, el documento que narra el encuentro con Brasil, la desaparición de Ataíde ocupa apenas unas líneas, mientras que la descripción de la nueva tierra, sus gentes y su exuberancia llena páginas enteras. Así, la tragedia de 150 hombres quedó sepultada bajo la euforia de un hallazgo que redefinió el poder europeo. Nadie volvió a preguntar por ellos, porque el mundo tenía un nuevo continente que conquistar, y los desaparecidos se convirtieron en una nota al pie de la historia. Sin embargo, antes de que la historia lo convirtiera en una nota al pie, la desaparición de Vasco de Ataíde tuvo un impacto inmediato en la expedición. Cabral, que había zarpado con la misión de seguir la ruta de Vasco da Gama hacia la India, se vio obligado a tomar una decisión crítica: continuar hacia el este o desviarse de su curso para buscar al navío perdido. La disciplina de la navegación en el siglo XVI era férrea y el océano no perdonaba errores. Cabral ordenó que las naves se separaran en busca de señales, pero el Atlántico Sur se tragó cualquier rastro. Los marineros que quedaron a bordo de los otros barcos debieron sentir un escalofrío al comprender que el mar no solo era su camino, sino también su posible tumba. Lo más inquietante de este episodio no es solo el misterio de la desaparición, sino lo que revela sobre la fragilidad de la navegación de la época. Los barcos de Cabral eran carabelas y naos de madera, impulsadas por vientos que podían cambiar en cuestión de horas. No había brújulas confiables en tormentas, ni mapas precisos de esas aguas, y mucho menos sistemas de comunicación entre naves. Cuando Vasco de Ataíde se separó del grupo, no hubo manera de saber si fue un error de cálculo, una corriente inesperada o un golpe de mar que hundió la nave en silencio. La tripulación de 150 hombres, con provisiones limitadas y agua racionada, enfrentó una muerte probable, o el hambre o la sed, o un naufragio en aguas desconocidas. Y lo más aterrador es que ninguno de ellos dejó testimonio, ni una carta, ni un grito registrado en la historia. Pero la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado en el océano, fue un presagio de lo que vendría. En los años siguientes, otros barcos portugueses desaparecerían en la misma ruta y el Atlántico Sur se convertiría en un cementerio de velas y sueños. La expedición de Cabral, que había partido con 13 naves, regresaría a Portugal con menos de la mitad. Y aunque el hallazgo de Brasil eclipsó la pérdida, los marineros que sobrevivieron sabían que la naturaleza no hacía distinciones entre héroes y olvidados. La historia oficial celebra al navegante que divisó tierra, pero el océano guarda sus propios archivos, y en ellos, el nombre de Vasco de Ataíde permanece tallado como un recordatorio de que la ambición humana a veces navega de la mano de la tragedia más absoluta. Pero el océano no solo se tragó a Vasco de Ataíde. La desaparición de su nave, cargada con 150 hombres, abrió una herida silenciosa en la flota de Cabral.
Ningún viento adverso, ninguna tormenta, ningún aviso previo. La carabela simplemente se desvaneció en la inmensidad salada entre el archipiélago de Cabo Verde y el litoral sudamericano. Los cronistas de a bordo registraron la búsqueda frenética durante días, con velas desplegadas y vigías apostados en los mástiles, pero el Atlántico no devolvió ni un fragmento de madera, ni un cadáver, ni un mensaje en un tonel. Esa ausencia absoluta, esa nada material, convirtió a Vasco en un espectro de la navegación portuguesa, un nombre que los mapas de la época marcaban con un signo de interrogación. Lo que hace aún más inquietante este episodio es el contexto. La expedición de Cabral no era un viaje menor. Era la segunda gran armada portuguesa rumbo a la India, con 13 naves y más de 1.200 hombres, incluyendo soldados, clérigos, comerciantes y condenados a muerte que buscaban redención en la ruta de las especias. La pérdida de Ataíde, ocurrida apenas 5 días después de zarpar de Cabo Verde, se interpretó entonces como un mal presagio. Y no estaban equivocados. Semanas más tarde, la flota sufriría la pérdida de 4 naves más en el Cabo de Buena Esperanza, incluida la capitaneada por su hermano Pero de Ataíde. La familia Ataíde, marcada por el estigma de la ilegitimidad, vio cómo el mar le arrebataba a 2 de sus vástagos en un solo viaje, como si la ambición imperial cobrara un peaje en sangre noble. La desaparición de Vasco de Ataíde también nos obliga a mirar de frente la fragilidad de la exploración marítima del siglo XVI. Cada viaje era una apuesta contra lo desconocido, sin mapas confiables, sin instrumentos precisos más allá de la brújula y el astrolabio, y con una tripulación reclutada entre la miseria y el delito. Los navíos eran poco más que cáscaras de madera rellenas de provisiones que se pudrían, agua que fermentaba y hombres que morían de escorbuto antes de ver tierra. En ese escenario, perder un barco sin dejar rastro no era una excepción, sino una posibilidad latente en cada singladura. Lo extraordinario no es que Vasco desapareciera, sino que su historia haya sobrevivido 5 siglos gracias a una sola mención en la carta de Pero Vaz de Caminha, el documento que narraba el descubrimiento de Brasil y que, sin querer, se convirtió en la lápida de un misterio. Esa mención, escrita de puño y letra por el cronista Pero Vaz de Caminha, es el único eco que nos queda de Vasco de Ataíde. Un par de líneas en una carta de más de 6.000 palabras dedicadas a describir las maravillas de una tierra nueva. Pero esa brevedad no disminuye el misterio, al contrario, lo agranda. Porque en esas palabras se esconde una pregunta que ningún archivo histórico ha podido responder. ¿Qué le ocurrió a un navío con 150 almas a bordo, en un mar sin tormentas, sin vientos contrarios, sin señales de peligro? El océano Atlántico, ese mismo que esa noche parecía tranquilo, se tragó a la nave como si jamás hubiera existido. Y desde entonces la imaginación ha tejido teorías, motines, naufragios silenciosos, desvíos hacia costas desconocidas, o quizás algo más oscuro que los marineros de la época preferían no nombrar. Para entender la magnitud del enigma, hay que situarse en el contexto de aquella expedición. Cabral comandaba la flota más ambiciosa que Portugal había lanzado hacia el Índico, 13 naves, más de 1.200 hombres, y la misión de seguir la ruta de Vasco da Gama y establecer contacto con las ricas especierías de Calicut. Cada barco era un mundo flotante, con su capitán, su piloto, su escribano, sus soldados y sus grumetes. Y la disciplina era férrea, nadie se apartaba de la formación sin una razón poderosa. Por eso, cuando en la madrugada del 24 de marzo el vigía del buque insignia dio la alarma de que la nave de Ataíde ya no estaba a la vista, la consternación fue inmediata. No había tormenta, no había niebla, no había viento fuerte. El mar, testigo mudo, no ofrecía ninguna explicación. Y Cabral, que conocía a Vasco personalmente, ordenó una búsqueda desesperada que duró días. Pero el Atlántico no devolvió ni un mástil, ni un casco, ni un cuerpo. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un simple accidente marítimo, fue una herida abierta en la memoria de la expedición. Los marineros, supersticiosos y religiosos, interpretaron el hecho como un presagio. ¿Acaso el cielo castigaba a Portugal por atreverse a navegar más allá de los límites conocidos, o era una advertencia de que el viaje hacia la India traería desgracias?
La tripulación del barco perdido incluía hombres de diversas procedencias. Algunos habían sobrevivido a la travesía de Vasco da Gama, otros eran jóvenes que veían el mar por primera vez. Todos ellos, sin excepción, desaparecieron sin dejar rastro. Y lo más inquietante es que ni siquiera se encontraron restos del naufragio en las rutas posteriores de la flota. El océano, en su inmensidad, se tragó la evidencia. Esa ausencia absoluta convirtió a Vasco en una leyenda, pero también en un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Porque si un barco podía desaparecer sin causa aparente en pleno día, ¿qué esperanza había para los demás? Hoy, más de 5 siglos después, el caso de Vasco de Ataíde sigue desafiando a historiadores y navegantes. Los archivos portugueses guardan documentos sobre su linaje, sobre su padre, el abad de Penalba, sobre sus hermanos ilegítimos. Pero sobre su destino final, solo el silencio del mar. Algunos investigadores han especulado con que su nave pudo ser arrastrada por corrientes hacia la costa brasileña, semanas antes de que Cabral la avistara, y que su tripulación pudo ser la primera en tocar tierra americana sin saberlo. Pero no hay un solo indicio que lo confirme. Otros sugieren que un incendio a bordo, un motín o un error de navegación pudieron acabar con la nave en cuestión de horas. Lo cierto es que, en esa noche de marzo de 1500, el Atlántico guardó un secreto que no ha revelado jamás. Y la historia de Vasco de Ataíde nos recuerda que, incluso en la era de los grandes descubrimientos, había misterios que ningún mapa podía resolver, y que la ambición humana siempre camina al borde del abismo. Pero ¿qué pudo ocurrir realmente con esa nave fantasma? Los registros de la época son desesperadamente escuetos. Apenas una línea en la carta de Pero Vaz de Camina, el cronista que viajaba en la flota. Sin embargo, los historiadores han tejido hipótesis a lo largo de los siglos. La más aceptada sugiere que la nave, cargada con provisiones y más de un centenar de hombres, pudo haber sufrido un incendio a bordo, un evento devastador en un barco de madera del siglo XVI. El fuego, alimentado por velas de lino y cuerdas de cáñamo, se extendería con rapidez implacable, sin posibilidad de control, obligando a la tripulación a lanzarse al mar o morir abrasados. Otra teoría apunta a un golpe de mar, una ola gigante, una tormenta repentina en aguas del Atlántico Sur, que habría volcado la embarcación antes de que pudieran arriar las velas. Lo más inquietante es el contexto. El 23 de marzo de 1500, la flota de Cabral se había detenido en Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, para reparar los daños sufridos durante la travesía desde Lisboa. Allí, los marineros cargaron agua dulce y sal para el largo viaje hacia el Cabo de Buena Esperanza. Vasco de Ataíde, al mando de su nave, partió con los demás al día siguiente, 24 de marzo. Pero esa misma noche, sin vientos fuertes ni señales de tormenta, desapareció. Camina escribió que el capitán hizo todo lo posible por encontrarlo, pero no apareció más. Ningún superviviente, ningún resto de naufragio, ninguna señal de socorro. Fue como si el océano se lo hubiera tragado sin dejar rastro, una desaparición tan limpia que desafía toda lógica náutica. La desaparición de Vasco de Ataíde no solo es un misterio marítimo, es un espejo de la fragilidad humana frente a la inmensidad del océano. En esa época, un barco perdido era más que una tragedia, era la pérdida de inversión, de vidas, de conocimiento. La tripulación, formada por marineros experimentados y jóvenes grumetes, llevaba meses en el mar, con el escorbuto y la deshidratación como amenazas constantes. Ataíde, hijo ilegítimo de un abad, había heredado un cargo de mando que no le daba privilegios, solo responsabilidades. Su desaparición, sin testigos, sin explicación, se convirtió en una advertencia silenciosa para todos los que se atrevían a desafiar las rutas desconocidas. El Atlántico, ese monstruo azul que había sido la cuna de la expansión portuguesa, también era su tumba más profunda. Hoy, más de 5 siglos después, la historia de Vasco de Ataíde sigue siendo un recordatorio de que el mar guarda sus secretos con celosía. Mientras la flota de Cabral continuaba su viaje, descubriendo casualmente las costas de Brasil el 22 de abril de 1500, la nave desaparecida no apareció jamás en ningún puerto, en ningún archivo, en ninguna leyenda náutica.
No hay cartas de navegación que mencionen un pecio, no hay crónicas que hablen de supervivientes rescatados. Es un vacío absoluto en la historia de la exploración portuguesa, un enigma que quizás nunca se resuelva. Pero precisamente por eso, la figura de Ataíde se eleva como un símbolo. El costo humano de la ambición imperial, la línea invisible entre el descubrimiento y la pérdida, y la certeza de que, en la era de los grandes viajes, el verdadero protagonista no era el héroe, sino el océano indiferente. Los vientos habían sido favorables durante toda la travesía desde Lisboa, y el mar, salvo algunas marejadas propias de la estación, se mantenía dócil. Cabral había ordenado a sus capitanes mantener una formación cerrada, una línea de navíos que se extendía por más de una legua, con órdenes estrictas de no separarse bajo ningún pretexto. Pero la noche del 23 al 24 de marzo de 1500, la disciplina se rompió sin explicación. En un instante, la nave capitana de Ataíde, un galeón de carga pesada que cargaba provisiones para la escala en Calicut, se desvaneció de la vista sin que ningún grito de socorro atravesara la oscuridad. Los vigías del barco de Cabral juraron que no vieron luces de emergencia ni maniobras erráticas. Simplemente, un vacío donde antes había una silueta recortada contra las estrellas. La desaparición de Ataíde no fue un accidente trivial. En la flota de Cabral, cada navío era una pieza de un mecanismo cuidadosamente calibrado. El buque de Ataíde transportaba no solo a 150 hombres, sino también parte de las cartas náuticas que debían guiar la ruta de regreso a Lisboa, así como víveres esenciales para las semanas de navegación sin escala. La pérdida de esa nave no solo significaba la muerte de toda su tripulación, sino un riesgo estratégico para la expedición completa. Cabral, según el cronista Camina, envió 2 carabelas ligeras a buscar en un radio de 10 leguas a la redonda, esperando encontrar algún rastro de la nave varada en un banco de arena o desviada por una corriente imprevista. Pero el Atlántico no devolvió ni un mástil, ni un barril, ni un cuerpo. Lo que hace enigmática esta desaparición no es solo la falta de explicación, sino el momento en que ocurrió. La flota había salido de Cabo Verde apenas 24 horas antes, una zona que los navegantes portugueses conocían bien y donde las cartas de navegación eran relativamente confiables. Los vientos alisios del nordeste soplaban constantes, y no había indicios de tormenta ni de fenómenos meteorológicos extremos que pudieran volcar un galeón de ese tamaño. Algunos historiadores han especulado con la posibilidad de un motín, una tripulación que decidió desertar y buscar fortuna en las costas de África o en las Islas Canarias, aprovechando la oscuridad para separarse del grupo. Pero esa teoría choca con un hecho. En el siglo XVI, desertar implicaba perder el derecho a cualquier paga y enfrentar la horca si se regresaba a Portugal, un riesgo que pocos marineros estaban dispuestos a correr sin una razón desesperada. La historia de Vasco de Ataíde se convirtió en una advertencia para la corona lusitana. El océano no hacía distinciones entre el almirante más experimentado y el grumete más novato. Ataíde, hijo ilegítimo de un abad y nieto de un conde, había recibido el mando de esa nave no por méritos navales, sino por su linaje, una práctica común en la marina portuguesa de la época. Su desaparición, sin embargo, no generó una investigación formal ni un memorial de la corte. En el mundo de los descubrimientos, una nave perdida era un costo aceptado del imperio, un tributo que se pagaba en silencio mientras las demás velas continuaban su rumbo hacia el Índico. La expedición de Cabral, que días después tocaría las costas de Brasil y cambiaría la historia de 2 continentes, apenas registró el incidente en sus crónicas. Pero para los 150 nombres que se perdieron con Ataíde, el mar se tragó no solo sus vidas, sino también sus historias, dejando un vacío que ni el tiempo ni la investigación han podido llenar. Sin embargo, la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un simple accidente náutico aislado. En los anales de la era de los descubrimientos, los barcos que se perdían en el Atlántico solían dejar algún rastro, restos de madera, cargamento flotante o al menos el testimonio de un superviviente. Aquí no hubo nada de eso, ni un tablón, ni un barril, ni un cuerpo.
El navío de Ataíde se esfumó como si el océano lo hubiera tragado sin dejar cicatriz, y esa ausencia total de evidencia es precisamente lo que ha alimentado durante 5 siglos las teorías más oscuras. Motines, tormentas repentinas, errores de navegación o incluso el encuentro con algo que aquellos marineros no estaban preparados para enfrentar. Lo más perturbador es el contexto en el que ocurrió la tragedia. El 23 de marzo de 1500, la flota de Cabral había zarpado de Cabo Verde, el último punto de contacto con el mundo conocido antes de lanzarse a la inmensidad del océano. Los marineros sabían que a partir de ese momento solo existían 2 opciones: llegar a la India o morir en el intento. Y en esa travesía, con vientos favorables y un cielo aparentemente benigno, el barco de Ataíde se separó del grupo sin que ningún otro navío lo viera virar o perder el ritmo. El propio cronista Pero Vaz de Camina, testigo de la expedición, escribió que no hubo vientos fuertes ni contrarios que pudieran explicar la pérdida. Fue una desaparición silenciosa, casi sobrenatural, que contrasta brutalmente con la euforia que se vivía a bordo. Iban a doblar el Cabo de Buena Esperanza y abrir una ruta comercial que cambiaría el equilibrio de poder del planeta. Pero hay un giro en esta historia que pocos conocen y que añade una capa de misterio aún más inquietante. Vasco de Ataíde no era un capitán cualquiera. Era hijo ilegítimo de don Pedro de Ataíde, abad de Penalba, y nieto de don Álvaro González de Ataíde, primer conde de Atouguia. Es decir, pertenecía a una de las familias más poderosas y conflictivas de la nobleza portuguesa. Su hermano, Pero de Ataíde, también navegaba en la flota de Cabral, y las crónicas de la época sugieren que entre los hermanos existían tensiones por herencias y honores. ¿Fue la desaparición de Vasco un accidente o hubo manos interesadas en que su barco no llegara a la India? No hay pruebas, pero la historia de los descubrimientos portugueses está plagada de sabotajes y traiciones disfrazadas de tragedias marítimas. La pregunta que queda flotando como un casco fantasma en el Atlántico es si esa noche alguien apagó las luces del navío a propósito. Hoy, más de 500 años después, el nombre de Vasco de Ataíde es apenas una nota al pie en los libros de historia, eclipsado por el descubrimiento de Brasil que ocurrió días después. Pero su historia nos enfrenta a una verdad incómoda. El mar no solo guarda los cuerpos de los que mueren, también guarda los secretos de los que desaparecen sin dejar rastro. Cada vez que un barco se hunde sin explicación, cada vez que una tripulación entera se desvanece en la niebla, recordamos que la era de las grandes navegaciones fue tan heroica como aterradora. Y en ese vacío sin respuestas, la imaginación humana ha tejido leyendas de criaturas marinas, portales a otros mundos y conspiraciones reales. Lo único cierto es que aquel 24 de marzo de 1500, 150 almas se despidieron del mundo conocido y el océano nunca devolvió ni una sola de sus historias. Pero antes de que el silencio se tragara a Vasco de Ataíde, hay un detalle que pocos han notado: su origen. Hijo ilegítimo de un abad, nieto de un conde, Vasco cargaba con un apellido manchado por el escándalo y una posición que solo el mar podía limpiar. En la Lisboa de 1500, los bastardos de sangre noble no heredaban títulos, pero sí podían heredar el mando de una carabela. Y ese era su único camino hacia la grandeza. Su barco, una de las 13 naves de la flota de Cabral, no era el más grande ni el más armado, pero llevaba 150 hombres que confiaban en él. Hombres que habían dejado atrás familias, deudas y promesas, y que ahora miraban el horizonte con la esperanza de llegar a las especias de la India. Ninguno de ellos sabía que el verdadero destino de esa travesía no sería el comercio, sino el misterio. Lo que ocurrió aquella noche del 24 de marzo desafía toda lógica náutica. La flota había zarpado de Cabo Verde apenas un día antes y las condiciones eran favorables: vientos alisios suaves, cielo despejado, mar en calma. Y sin embargo, al amanecer, la nave de Ataíde simplemente no estaba. El cronista Pero Vaz de Camina, testigo ocular de la tragedia, escribió que no hubo tormenta ni viento contrario que pudiera explicar la desaparición.
Cabral ordenó a sus capitanes buscar durante horas, peinando el océano en todas direcciones, pero fue inútil. En una era donde las brújulas fallaban y los mapas eran secretos de Estado, perder un barco en aguas abiertas era algo que ocurría, pero nunca sin dejar rastro. Ni un mástil, ni un casco, ni un cuerpo. 150 hombres se evaporaron en la noche, como si el Atlántico hubiera decidido tragárselos sin masticar. La desaparición de Vasco de Ataíde se convirtió en una mancha en la reputación de Cabral. Los historiadores portugueses de la época apenas la mencionan, como si quisieran borrar ese episodio de la gesta naval. Pero hay un dato escalofriante que conecta este misterio con otro mayor. Esa misma flota, apenas unas semanas después, haría un giro inesperado hacia el oeste, alejándose de la ruta prevista hacia África y terminaría topándose con Brasil. ¿Fue casualidad? ¿O acaso la desaparición de Ataíde obligó a Cabral a alterar su curso para buscarlo, empujándolo hacia costas desconocidas? Los navegantes de la época sabían que las corrientes del Atlántico Sur podían arrastrar un barco a la deriva hacia América. Si la nave de Ataíde tuvo un accidente en plena noche, quizás su casco quedó a merced de las olas, y los sobrevivientes, si los hubo, fueron llevados hacia un continente que nadie en Europa sabía que existía. Pero esa teoría de la deriva, aunque plausible, choca con un detalle escalofriante. La noche en que desapareció la nave, el mar estaba en calma. El propio cronista Pero Vaz de Camina lo registró con precisión. No hubo vientos fuertes ni contrarios que pudieran explicar la pérdida. Un barco de 100 toneladas, con 150 hombres a bordo, no se esfuma sin dejar rastro en una noche serena. ¿Qué pudo separarlo de la flota? Algunos historiadores sugieren que un error de navegación, un descuido en el timón o quizás un motín silencioso. Otros, más sombríos, apuntan a un incendio a bordo. En aquellos barcos de madera, una chispa en la cocina o en las velas de repuesto podía consumir la nave en minutos, dejando solo cenizas flotando en la oscuridad. Pero si hubo fuego, ¿dónde están los restos? El Atlántico Sur es un cementerio que nunca devuelve sus secretos. Cabral no se rindió fácilmente. Ordenó a sus capitanes desplegarse en abanico, buscando durante horas cualquier señal, un mástil, un tonel, un cuerpo. Las velas de la flota se recortaron contra el amanecer del 25 de marzo, pero el océano estaba vacío. Lo más desconcertante es que la desaparición ocurrió apenas un día después de partir de Cabo Verde, un punto donde la ruta hacia la India era conocida y transitada. Los marineros portugueses de la época dominaban los vientos alisios y las corrientes. Perder un barco en esa zona era casi inaudito. La única explicación que circuló entre la tripulación, en voz baja, fue que Vasco de Ataíde había sido castigado por Dios o por el diablo por algún pecado oculto. El miedo se instaló en los corazones de los hombres, que veían en esa desaparición un augurio funesto para el resto del viaje. Pero la historia no terminó con la búsqueda. Días después, la flota de Cabral llegó a la costa de Brasil, un hallazgo accidental que cambiaría la historia del mundo. Y ahí surge el giro más inquietante. Algunos cronistas posteriores especularon que la nave de Ataíde, arrastrada por las corrientes, podría haber llegado a esas mismas costas días antes que Cabral. Si eso fuera cierto, los 150 hombres de Ataíde habrían sido los primeros europeos en pisar Brasil, mucho antes del famoso encuentro oficial. Pero no hay un solo registro, ni una carta, ni un hueso que lo confirme. El mar guarda sus silencios, y la desaparición de Vasco de Ataíde se convirtió en una leyenda que persigue a los historiadores. Un barco fantasma que navega entre la realidad y el misterio, recordándonos que la era de los descubrimientos fue también la era de las preguntas sin respuesta. Pero, ¿qué pasó realmente con esos 150 hombres? Las teorías han navegado por siglos como barcos a la deriva. Algunos historiadores sugieren que Vasco de Ataíde, quizás por un error de navegación o una corriente inesperada, se desvió hacia el oeste y terminó topándose con la costa brasileña semanas antes que Cabral. Si eso fuera cierto, la historia oficial del descubrimiento de Brasil tendría un prólogo fantasma.
Un puñado de portugueses desorientados, sin saberlo, habrían sido los primeros europeos en pisar esas tierras, solo para desaparecer sin dejar rastro. Otros, más pragmáticos, apuntan a un motín silencioso o a un incendio a bordo que consumió el barco y cualquier evidencia. Pero no hay un solo documento, ni una carta, ni un naufragio identificado que respalde ninguna versión. El océano, en su inmensidad, se ha tragado la respuesta. Lo que sí sabemos es el contexto que hace esta desaparición aún más inquietante. La flota de Cabral no era una expedición improvisada. Eran 13 naves cargadas con las mejores provisiones, pilotos experimentados y órdenes directas del rey Manuel y de Portugal. La pérdida de una nave en plena travesía, sin tormentas ni vientos contrarios, era un presagio terrible. En la mentalidad del siglo XVI, donde lo divino y lo sobrenatural gobernaban la vida cotidiana, esa desaparición se leyó como un mal augurio. De hecho, el cronista Pero Vaz de Caminha, quien escribió la famosa Carta del Descubrimiento de Brasil, mencionó el incidente con una frialdad que esconde su impacto. Un barco entero, con su capitán y su tripulación, borrado del mapa en una noche sin explicación. Para los marineros que continuaron el viaje, esa ausencia debió pesar como una lápida flotante. Resulta irónico que la desaparición de Vasco de Ataíde haya ocurrido justo cuando los portugueses estaban a punto de cambiar la historia del mundo. La expedición de Cabral buscaba la ruta a la India, pero en el camino se toparía con Brasil, un territorio que se convertiría en el corazón de un imperio. Mientras tanto, el destino de Ataíde quedó congelado en el tiempo. Un hombre y su barco desaparecidos en la inmensidad atlántica, sin tumba ni epitafio. A lo largo de los siglos, su historia ha alimentado leyendas de barcos fantasma, de tripulaciones errantes que aún navegan buscando puerto. Pero más allá del misterio, su caso nos recuerda una verdad incómoda. En la era de los grandes descubrimientos, por cada tierra marcada en los mapas, hubo vidas que se perdieron sin que nadie supiera jamás dónde ni cómo. El mar no solo guarda secretos, también devora certezas. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado, sino un presagio de la fragilidad humana frente al océano. Aquella noche, mientras Cabral ordenaba maniobras de búsqueda entre las sombras del Atlántico, los marineros debieron sentir el peso de su propia insignificancia. No había tormenta, no había viento contrario, el mar simplemente se tragó a 150 hombres en silencio. Los cronistas de la época, acostumbrados a relatar naufragios y monstruos marinos, no encontraron explicación racional. El propio Pero Vaz de Caminha, testigo de la expedición, anotó con una frialdad estremecedora que el barco se perdió sin que hubiera causa visible. Esa ausencia de causa es precisamente lo que convierte el caso en una pesadilla. El enemigo no fue la tormenta, sino la inmensidad misma. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado, sino un presagio de la fragilidad humana frente al océano. Aquella noche, mientras Cabral ordenaba maniobras de búsqueda entre las sombras del Atlántico, los marineros debieron sentir el peso de su propia insignificancia. No había tormenta, no había viento contrario, el mar simplemente se tragó a 150 hombres en silencio. Los cronistas de la época, acostumbrados a relatar naufragios y monstruos marinos, no encontraron explicación racional. El propio Pero Vaz de Caminha, testigo de la expedición, anotó con una frialdad estremecedora que el barco se perdió sin que hubiera causa visible. Esa ausencia de causa es precisamente lo que convierte el caso en una pesadilla. El enemigo no fue la tormenta, sino la inmensidad misma. Para comprender la magnitud de la pérdida, hay que recordar que cada navío de la flota de Cabral era un microcosmos flotante, una sociedad de 150 almas que compartían espacio, provisiones y miedo. Cuando el barco de Ataíde se desvaneció, no solo desaparecieron marineros anónimos, se esfumaron pilotos experimentados, grumetes que apenas hablaban, soldados que soñaban con riquezas en la India y quizás algún sacerdote que llevaba consigo la promesa de extender la fe. Los nombres de todos ellos, salvo el del capitán, se perdieron en los archivos portugueses. Esa indiferencia burocrática, ese silencio administrativo, es otra forma de muerte, la del olvido. Mientras Cabral continuaba su ruta hacia el sur, buscando el paso hacia el Índico, cada uno de los sobrevivientes debió preguntarse si su propio nombre también sería borrado por el mar.
Y sin embargo, la historia de Vasco de Ataíde no termina con su desaparición física. A lo largo de los siglos, su nombre se convirtió en un eco recurrente en las crónicas náuticas portuguesas. Algunos historiadores especulan que su barco pudo haber sido arrastrado por corrientes desconocidas hacia las costas de América del Sur, meses antes de que la expedición tocara Brasil, lo que lo convertiría en el primer europeo en llegar a esas tierras, aunque sin dejar registro. Otros, más románticos, sugieren que la tripulación pudo haber sobrevivido en alguna isla desierta, fundando una colonia fantasma que jamás fue encontrada. Ninguna de estas teorías tiene sustento documental, pero todas reflejan una necesidad humana, la de dar sentido al sinsentido, de cerrar la herida que deja una ausencia sin explicación. El mar, que devora certezas, también alimenta leyendas. La desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado en la era de los descubrimientos, sino un recordatorio brutal de que el océano no perdonaba errores ni ambiciones. Aquella mañana del 24 de marzo de 1500, la flota de Cabral navegaba con vientos favorables, lejos de cualquier tormenta que justificara la pérdida. El propio cronista, Pero Vaz de Camina, lo registró con una frialdad que estremece. No hubo vientos contrarios, no hubo señales de peligro. Un barco con 150 almas simplemente se desvaneció, como si el Atlántico hubiera abierto una puerta invisible y la hubiera cerrado tras de sí. Lo más inquietante es que ninguna embarcación de la época, por bien construida que estuviera, podía desaparecer sin dejar rastro, ni un mástil, ni un casco, ni un cuerpo flotando. La mar, que en aquel entonces era el mayor cementerio del mundo, se tragó toda evidencia. La búsqueda ordenada por Cabral duró días, quizás semanas, mientras el resto de la flota se alejaba hacia el oeste, siguiendo la ruta que los llevaría, sin saberlo, a las costas de Brasil. Cada mirada al horizonte era una mezcla de esperanza y resignación. Sabían que encontrar un barco perdido en esa inmensidad era como buscar una aguja en un pajar sin saber si la aguja existía. La disciplina naval de la época exigía que la escuadra continuara su misión, y así lo hicieron, pero la sombra de Ataíde los acompañó durante todo el trayecto. Los marineros, supersticiosos como todos los de su tiempo, murmuraban que el barco había sido castigado por algún pecado oculto, o que las sirenas y monstruos de los mapas antiguos no eran simples leyendas. El miedo no era solo a perder la vida, sino a desaparecer sin dejar memoria, sin que nadie pudiera contar cómo había sido el final. La historia de Vasco de Ataíde se convirtió, con los siglos, en un enigma que trasciende lo náutico. Porque un capitán experimentado, hijo de un abad y miembro de una familia noble aunque bastarda, termina convertido en un nombre borrado de los registros. Su barco, el último de la formación, pudo haber sufrido una vía de agua silenciosa, un incendio en la Santa Bárbara que estallara sin aviso, o un motín que acabara en tragedia. Pero ninguna de esas hipótesis explica la ausencia total de restos, ni siquiera de documentación posterior que mencione supervivientes rescatados por otras naves. En un océano donde las corrientes y los vientos alisios empujan hacia el oeste, es posible que la deriva los llevara hasta costas desconocidas, donde murieron de hambre, sed o enfermedades sin que nadie supiera jamás de ellos. La naturaleza, en su indiferencia, no distingue entre héroes y olvidados. Hoy, más de 500 años después, el nombre de Vasco de Ataíde sigue siendo un eco en los archivos portugueses, una nota al pie en las crónicas de Cabral. Su desaparición no cambió el curso de la historia, pero nos recuerda que la era de los descubrimientos no fue solo gloria y mapas, sino también silencio y pérdida. Cada expedición que zarpaba hacia lo desconocido llevaba consigo la posibilidad de no regresar, de convertirse en una leyenda sin final. Al mirar el Atlántico desde la costa brasileña, es imposible no pensar en esos 150 hombres que nunca tocaron tierra firme, que quizás vieron las costas de un nuevo mundo desde la distancia sin poder alcanzarlas, o que simplemente se hundieron en la noche eterna. Su historia no ofrece respuestas, pero nos deja una lección incómoda. La aventura más ambiciosa puede terminar en un abismo sin testigos, y la memoria es el único barco que jamás se hunde del todo.
Pero la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado en la era de los descubrimientos. En los archivos de la época, entre crónicas y cartas náuticas, se acumulan decenas de navíos que se esfumaron sin dejar rastro en esas mismas aguas. La diferencia es que la expedición de Cabral dejó un testigo excepcional, pero Vaz de Camina, el escribano que registró cada detalle del viaje para el rey Manuel I. Su carta, fechada en Porto Seguro el 1 de mayo de 1500, es el primer documento de la historia de Brasil y en ella dedica apenas un párrafo a la tragedia. Esa frugalidad burocrática, un hombre desaparecido, 150 almas, y solo 3 líneas, revela cuán normalizada estaba la pérdida en una empresa donde la muerte era una compañera de cubierta. Lo que hace único el caso de Ataíde no es solo el misterio, sino el contexto geopolítico. Su barco se perdió el 24 de marzo, apenas un día después de zarpar de Cabo Verde, cuando la flota aún navegaba en aguas conocidas por los portugueses. No había tormentas, no había piratas, no había escollos visibles. El cronista lo dice con precisión, sin vientos fuertes ni contrarios que pudieran causarlo. Esa es la parte que estremece a cualquier marinero. Que la fatalidad pueda sobrevenir en calma absoluta, que un barco entero se desvanezca como un pensamiento. Los historiadores han especulado con corrientes traicioneras, con un incendio a bordo, incluso con un motín, pero ninguna hipótesis explica cómo ni el casco ni los cuerpos llegaron a aparecer en las rutas de comercio atlántico de los años siguientes. Y hay un detalle humano que a menudo se pasa por alto. Vasco de Ataíde era hijo ilegítimo de un abad, nieto de un conde, y compartía sangre con la nobleza portuguesa más rancia. No era un grumete anónimo, sino un capitán con apellido, linaje y conexiones en la corte. Su desaparición debió provocar un escándalo silencioso, pero el rey Manuel no ordenó ninguna investigación formal, y el nombre de Ataíde se desvaneció de los registros con la misma facilidad con que su barco se hundió. En ese silencio oficial hay una lección brutal sobre el valor de la vida humana en el siglo XVI. Incluso un aristócrata bastardo valía menos que un barril de especias en las cuentas del imperio. La mar no distingue entre sangre azul y sangre plebeya, solo cobra su peaje. Hoy, más de 5 siglos después, los restos de aquel navío probablemente yacen en el fondo del Atlántico, a kilómetros de profundidad, cubiertos de sedimentos y criaturas que jamás han visto la luz. No hay placas conmemorativas, no hay cartas náuticas que marquen el lugar exacto, no hay descendientes que reclamen justicia. Lo único que sobrevive es una frase en la carta de Camina, escrita con prisa entre 2 descubrimientos que cambiarían el mundo. Y quizás esa es la verdadera dimensión de esta historia. Mientras Cabral y su flota se llevaban la gloria de encontrar Brasil sin buscarlo, Vasco de Ataíde se llevó consigo el secreto de un océano que aún no había aprendido a contar sus muertos. Su nombre es un eco en un documento antiguo, pero su desaparición nos recuerda que cada expedición tiene un precio que no siempre se paga en moneda, sino en silencio. Pero la desaparición de Vasco de Ataíde no fue un accidente aislado, fue la primera grieta en una cadena de catástrofes que marcaría la expedición de Cabral. Apenas días después, el 23 de abril, la flota se topó con la costa de lo que hoy es Brasil, un hallazgo que cambiaría la historia del mundo. Sin embargo, mientras los cronistas escribían sobre tierras nuevas y almas por salvar, en el océano quedaba flotando un vacío. 150 hombres, sus sueños y su capitán, tragados por el Atlántico sin dejar rastro. ¿Qué pudo haber ocurrido? Las tormentas no se anunciaron, los vientos fueron benignos según los registros, y aún así, un navío entero se esfumó como si el mar hubiera decidido borrarlo de la existencia. La desaparición de Vasco de Ataíde nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la era de los descubrimientos. La tecnología náutica del siglo XVI era asombrosa para su tiempo, pero seguía siendo un juego de azar contra lo desconocido. Los instrumentos de navegación dependían de cielos despejados, las cartas marinas eran rumores dibujados, y la comunicación entre barcos se limitaba a banderas y gritos que el viento se llevaba. Cuando Ataíde se separó de la formación, nadie pudo rastrearlo.
No había radio, no había GPS, no había forma de saber si su barco había chocado con un arrecife, sido atacado por piratas o simplemente se había hundido en silencio, con la tripulación durmiendo o rezando mientras el agua entraba. Lo más inquietante es que el mar no devolvió ni un solo resto, ni madera, ni cuerpos, ni objetos personales que pudieran contar la historia. Los historiadores han especulado durante siglos. Quizás una corriente los arrastró hacia el sur, hacia aguas heladas donde ningún barco de madera podría sobrevivir. Quizás una plaga diezmó a la tripulación y el barco quedó a la deriva, convertido en un barco fantasma que navegó sin rumbo hasta desintegrarse. Quizás, como en tantas leyendas marinas, fueron arrastrados por una fuerza que la ciencia aún no comprende. Pero ninguna teoría ha sido confirmada, y el destino de Ataíde sigue siendo uno de los grandes misterios de la exploración portuguesa. Al final, la historia de Vasco de Ataíde no es solo la de un hombre perdido, es la de todos aquellos que se desvanecieron en los márgenes de la historia. Mientras celebramos a los héroes que regresaron con mapas y tesoros, olvidamos a los que se quedaron en el camino, a los que su nombre apenas aparece en una línea de una carta antigua. Su desaparición nos recuerda que el océano no es un escenario pasivo, sino un protagonista implacable que decide quién regresa y quién se convierte en leyenda. Y quizás, en algún lugar bajo las olas, el barco de Ataíde sigue navegando, esperando a que alguien cuente su historia. Si te ha fascinado este misterio, suscríbete y activa la campana para más historias ocultas de la historia. Comparte tu teoría en los comentarios. Gracias por ver, nos vemos en la próxima expedición.